Hola, buenas tardes, buenas noches, maestra o compañeros que nos vean. Nosotros somos el equipo 8 y les presentaremos nuestro trabajo acerca del desarrollo histórico de la didáctica. A manera de una introducción, bueno, el siguiente trabajo contendrá información hacia cómo la historia y distintas denominaciones han ocurrido acerca de la didáctica, en el que sus orígenes a través de los años han estado presentes, enriqueciéndose con las diferentes épocas y trabajo de diferentes autores como Comenio, Herbert, Lobes, Alves, etc., quienes a pesar de sus definiciones todos concuerdan con el mismo concepto. La didáctica en la antigüedad clásica siglo V. El origen de la metodología didáctica se originó en griego, aunque en este periodo no existía una disciplina sistemática. Muchos pensadores reflexionaron sobre cuál era la mejor manera de enseñar y formar a los ciudadanos, en este caso los nuevos ciudadanos, los niños. Sócrates propuso un método de enseñanza basado en el diálogo y la mayéutica, donde el maestro guía al alumno para que él descubra el conocimiento por sí mismo. Mi arte mayéutica se parece al de las comadronas. Ellas no dan a luz, sino que ayudan a parir a otras mujeres. De la misma manera, yo no doy a luz el conocimiento, sino ayudo a otros a parirlo por sí mismos. Platón 150-151 después de Cristo. La didáctica en la Edad Media, siglo V al XV, aunque el término didáctica como disciplina formal no existía en ese entonces. Se practicaban métodos de enseñanza que se convertirían en la base de la pedagogía occidental, especialmente a través de la enseñanza monástica y catedralicia mediante la repetición y la memorización. Continuamos con el periodo metódico del siglo XVI. Aquí ya nace la escuela pública en Europa, con las primeras propuestas didácticas. Este periodo se caracteriza por el surgimiento de teorías pedagógicas más sistemáticas que buscaban optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La palabra didáctica fue empleada por primera vez por el sentido de enseñar por el alemán Radke en 1629 en su obra principal Atmosphärus Didacticus. En el periodo metódico en el año 1657, considerado el padre de la didáctica moderna, Comenio fue el primero en concebir la didáctica como una ciencia autónoma y en promover métodos educativos adaptados a las etapas del desarrollo humano. Convenios usa el método aprender haciendo. Se basa en el método, en el orden y los niveles de organización de la educación. Su obra más influyente, Didáctica Magna, 1637. Continuamos con la pedagogía científica en el siglo XIX. El siglo XIX representa un momento crucial en la evolución de la didáctica con la consolidación de la pedagogía como una ciencia. Este periodo estuvo marcado por el auge del positivismo, el desarrollo de métodos científicos aplicados a la educación y la profesionalización del magisterio. En el año 1800, Pestalozzi fue promotor de la escuela popular. Su principal objetivo era reducir el papel del docente, que por tanto se había hecho eje, y dirigir la atención a las habilidades e intereses del niño, razones que dieron paso a lo que hoy conocemos como las didácticas activas. En el año 1816, considerado el fundador de la pedagogía científica, Hilbert estableció principios para que la educación fuera una disciplina basada en leyes psicológicas y éticas, con el fin de que éste desarrollara su forma creativa, el sentido crítico, la sociabilidad, para que así pudiera adecuarse a la vida actual. El aprendizaje es un proceso activo en el que el maestro debe organizar el contenido para conectar con los intereses del niño. Herbert, 1999. Diversificación y pedagogía crítica, siglo XX. A lo largo del siglo XX surgieron diversas teorías educativas en distintas partes del mundo con el propósito de analizar, debatir y proponer cuál sería el método didáctico más adecuado para alcanzar un aprendizaje realmente efectivo en los estudiantes. En el año 1900, Montessori transformó la educación de los niños al proponer un enfoque que valora el crecimiento natural de cada alumno.
Su mayor contribución a la didáctica fue enseñar un método de enseñanza que promueve la independencia, el aprendizaje a través del descubrimiento y la participación activa del niño en su propio proceso educativo. La primera tarea de la educación es agitar la vida y dejarlo libre para que éste se desarrolle. Montessori, 1949. En el año 1950, Piaget fue un psicólogo fundamental que impulsó la didáctica constructivista. Él explicó que aprendemos a través de dos mecanismos clave que trabajan juntos: la asimilación, incorporar nueva información a lo que ya sabemos, y la acomodación, ajustar lo que ya sabemos para que encaje con la nueva información. En el año 1970, la pedagogía crítica es un movimiento educativo que apareció en la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX. Nació principalmente influenciada por las ideas de pensadores como Paulo Freire, quien su principal objetivo central fue responder a grandes injusticias y diferencias que existen tanto en la sociedad como en el sistema educativo, buscando la forma de cambiarlas. La didáctica en la era digital en el siglo XXI. Este ha revolucionado por completo la manera en que aprendemos y enseñamos gracias a principalmente dos fuerzas: la digitalización, el auge de la tecnología, y la globalización, la conexión mundial. A todo esto, la forma de enseñar, la didáctica, está cambiando para encajar en estos nuevos ambientes y cambios sociales. En el año 2007, las principales contribuciones de Zavala a la didáctica se centraron en cómo lograr una enseñanza de calidad, con un enfoque especial en dos etapas clave: la educación superior, la universidad, y la educación infantil en los niños pequeños. La didáctica es mucho más que una simple teoría, es un campo de trabajo integral que abarca conocimientos, investigaciones y estrategias tanto en teorías como prácticas. Año 2013. La tecnología ha generado una profunda transformación en la forma en que se diseña e implementan las clases. Se promueven metodologías activas como el aprendizaje colaborativo, el Classroom y el aprendizaje basado en proyectos, facilitadas por plataformas digitales. En el año 2019, la didáctica actual se orienta hacia una educación inclusiva, que reconoce la diversidad cultural, social y cognitiva, promoviendo la igualdad de oportunidades mediante el uso de herramientas digitales. UNESCO 2020. La postura de la UNESCO sobre la tecnología en la didáctica o tecnología educativa es fundamentalmente de cautela, criticidad y enfoque humanista. Y bueno, a manera de conclusión, la línea del tiempo de la didáctica nos ha permitido recorrer los principales hitos y desarrollos en la teoría y la práctica educativa a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta la actualidad. La didáctica ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y de los estudiantes, como lo mencionaron algunos autores. La comprensión de esta evolución nos permite apreciar la complejidad y la riqueza de la educación como un campo de estudio y de práctica, un campo totalmente cambiante y evolucionante. Al analizar la historia de la didáctica, podemos identificar patrones y tendencias que nos ayudan a entender mejor cómo se ha desarrollado la evolución y cómo podemos mejorar hacia el futuro. Como ya vimos, esta que es una herramienta docente no puede ser fija, no puede ser sólida, ya que siempre se encuentra en constante cambio, así como lo vimos a través de los siglos y como posiblemente y deberá seguir siendo transformada. Dejamos las referencias de las fuentes consultadas. Muchas gracias.